Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el tema que dejamos a medias. Sin embargo, como yo les había indicado, no es una continuidad porque se trata de un género diferente. Inclusive les había dicho que la estructura de la pared celular es muy distinta. Habíamos visto nosotros bacterias con pared celular de tipo que me permite la clasificación a través de la tinción de Gram, porque tienen peptidoglicano, tienen espacio periplásmico, etcétera, etcétera. En cambio, las que vamos a ver en esta segunda parte son ya bacterias que tienen una pared celular rica en lípidos, en ácidos grasos y demás, que no permiten una tinción por Gram, ya no me ayuda a identificar. Se considera que son bacilos Gram positivos si hablamos del Gram, pero no se utiliza para diferenciarlos, sino que más bien se utiliza la tinción de Ciel porque son bacilos ácido alcohol resistentes los que vamos a ver el día de hoy, y esa tinción es justamente para eso. Ya se utiliza calentamiento, se utiliza alcohol ácido que me permite apreciar mejor la pared celular de estas bacterias. Vamos a comenzar entonces. El género se denomina género Mycobacterium. Su pared celular es muy distinta. Está formada por grandes cantidades de ácidos grasos, arabinogalactano, peptidoglucano en muy escasa cantidad, es solamente esta línea peptidoglicano. Tiene ácidos micólicos, glucolípidos, lo que le da una estructura bastante grasosa que no permite su tinción con tinción de Gram. Teóricamente son Gram positivas, pero no me sirve la tinción, ya que se utiliza la tinción de Ciel, en la que se clasifican como bacterias ácido alcohol resistentes. Características entonces son bacilos, aerobios, inmóviles, tienen una pared celular hidrofóbica, miedo al agua, y se los denomina también bacilos ácido alcohol resistente. Las especies más importantes: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium leprae y otras micobacterias atípicas. Estas micobacterias atípicas se clasifican en 4 grupos. Las del grupo 4 son micobacterias de crecimiento rápido, que está formada por Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium abscessus, y estos 3 grupos primeros son micobacterias de crecimiento lento, que cada una cumple características distintas, por eso es que están en 3 grupos. Las del grupo 1 se llaman fotocromógenas, son aquellas que producen pigmento cuando yo las expongo a la luz. Mycobacterium marinum, Mycobacterium kansasi, Mycobacterium simiae. Las del grupo 2 se denominan escotocromógenas, son las que producen pigmento tanto cuando las expongo a la luz como cuando les quito la luz. Mycobacterium cerofolaceum, Mycobacterium gordonae, Mycobacterium cenopi. Y grupo 3, que son las no cromógenas, no me van a producir jamás pigmento: Mycobacterium avium, Mycobacterium intracelulare y Mycobacterium haemophilum. Su hábitat: solo están en aquellos pacientes con una enfermedad cavitaria. El modo de transmisión es de persona a persona por la inhalación de las gotitas de flujo, que son los aerosoles que eliminamos al toser, estornudar, hablar o cantar. Son gotitas muy pequeñas que están durante largos periodos de tiempo suspendidas en el aire. Sus factores de virulencia tienen la capacidad, igual que Brucella, de crecer dentro de los macrófagos, dentro de los fagocitos. La patogenia: aquí la enfermedad va a depender de la respuesta del hospedero.
El hecho de que yo esté en contacto con un paciente que es positivo para tuberculosis no significa que me voy a enfermar. Va a depender de cómo está mi organismo. ¿Quiénes tienen más riesgo? Pacientes inmunosuprimidos. Es muy común que un paciente que es HIV positivo tenga tuberculosis. La infección primaria, como se los había mencionado en laboratorio, siempre es pulmonar. La primera vez llega a pulmón, por eso es que la muestra de elección es la muestra de esputo o la muestra de secreción bronquial. Sin embargo, desde ahí puede irse a cualquier otro lugar. Se da en pacientes inmunosuprimidos o en pacientes que no hacen tratamiento. Ya, entonces, como dijimos, puede afectar cualquier órgano o tejido del cuerpo, pero la infección primaria es pulmonar. Desde ahí ya se puede extender y llamarse tuberculosis extrapulmonar en los ganglios, en el cerebro, en el corazón, en el estómago, en los huesos, donde quiera irse la bacteria. Los factores de riesgo: lugares con condiciones de vida precarias, pacientes HIV positivos, las edades extremas, el adulto mayor, y el contacto interpersonal con pacientes que tienen la enfermedad. Trastornos metabólicos como la diabetes, estados inmunológicos, alcoholismo crónico, enfermedades virales hacen más propensa a la persona de contraer tuberculosis. El periodo de incubación, desde el momento, ¿qué es un periodo de incubación? Ustedes lo saben, desde el momento en el que se produce la infección hasta que aparece la sintomatología. Requiere de 4 a 12 semanas para que haya esta sintomatología. Entonces hay personas que cuando ya está un poquito avanzado recién se dan cuenta. Tenemos que conocer un concepto aquí. Una cosa es un paciente tuberculoso y otra cosa un sintomático respiratorio. ¿A quién se le llama sintomático respiratorio? A cualquier persona que haya estado tosiendo y expectorando por más de 15 días. Yo no le puedo decir tuberculoso porque no tengo la certeza hasta que se le haga la prueba. Mientras tanto, por los síntomas que presenta, él es un sintomático respiratorio. La tuberculosis primaria, como ya habíamos dicho, es pulmonar. Hay fiebre, diaforesis, pérdida de peso, tos y expectoración purulenta, con moco. Puede pasar inadvertida en una radiografía o puede descubrirse por la aparición de un nódulo pequeño que se llama la lesión de Gone. Luego puede venir una fase sin sintomatología. Luego tenemos la tuberculosis secundaria, donde aquí, además de la sintomatología que ya dijimos, podría aumentar la hemóptisis, que comienza a escupir con sangre el paciente. Se ve enflaquecido, con color pardo amarillento, le cuesta respirar. Y aquí hay que hacer una diferencia también entre dos conceptos: la tuberculosis infección y la tuberculosis enfermedad. Una infección por tuberculosis, ¿qué significa? Que el paciente tiene el germen que causa tuberculosis, el germen está vivo, pero como el paciente no está con sintomatología, no hay tos, no hay expectoración, no hay nada, pues no lo va a transmitir porque no le produce sintomatología a él, entonces no hay manera de que se transmita. En un futuro puede desarrollar la enfermedad y se va a considerar grupo de riesgo porque también se va a volver contagioso. ¿Cuándo va a experimentar esto? Cuando sus defensas caigan. En cambio, en la enfermedad, los gérmenes están activos, hay sintomatología y por lo tanto va a infectar a otras personas y puede ocasionar daño en el paciente, inclusive la muerte. Ellos son los que deben de recibir tratamiento, porque obviamente un paciente que no presente síntomas, que no le duela, que no expectore, que no tosa, no va a ir al médico. Tal vez por un control se entera que tiene infección, pero no porque se sienta mal.
Realiza en pacientes que se sospecha de tuberculosis una prueba llamada tuberculina. En muy pocos lugares ya hay. Se conoce como el método de Mantoux, que consiste en inyectar 0,1 ml de tuberculina en el antebrazo y luego se deja esa inyección que se colocó y se nos va a formar como una pequeña pápula, que si esto tiene más de 5 milímetros de diámetro, significa que ya se produjo un contacto con el bacilo. Se va a considerar positiva esta prueba cuando después de un periodo de tiempo yo mido el diámetro de esto, y si ese diámetro está mayor a 15 milímetros es que el paciente tiene tuberculosis. Si es menor, no. El diagnóstico. Tenemos baciloscopía, tenemos cultivo y rayos X. Los rayos X obviamente son útiles para el médico, no para nosotros. Se observan las cavitaciones, que son espacios calcificados que aparecen en pulmón. Nuestro diagnóstico es la baciloscopía. Es un método bastante antiguo, económico y muy rápido, que me permite visualizar el bacilo ácido, faltó una aquí, alcohol resistente. Es el más importante para el diagnóstico, justamente por la rapidez y porque es bastante económico. En realidad para nosotros es gratuito. Cultivo hay, pero no en medios comunes. Se utilizan dos medios de cultivo. Uno se llama Lowenstein-Jensen y el otro se llama el medio de Ogawa. ¿En qué pacientes se hace cultivo? En aquellos que tienen dos baciloscopías negativas. O sea, el laboratorio dice no tiene tuberculosis, pero tiene síntomas. Entonces el médico dice tiene tuberculosis, hay una discordancia, ahí es útil un cultivo. Pacientes con enfermedades de base, pacientes en los que haya habido fracaso del tratamiento, no le funcionó el tratamiento de elección, hay que hacer un cultivo. Y cuando un paciente se recupera por abandono, muchas veces hacen tratamiento 2-3 días, no lo completan, quieren volver y ya el tratamiento no les hace efecto, entonces hay que realizar un cultivo para determinar si no creó ya resistencia. Ahí tienen un rayo X, como les decía, se ven las cavitaciones. Para la baciloscopía se requieren solo 2 muestras. Aquí tienen los aspectos que podrían tener. Esta es mucosa, purulenta, con bastante pus, se ve verde, con hemóptisis, sangrado, y esta es la muestra que nos sirve, saliva. La expectoración inducida puede que me funcione. El extendido a la hora de hacerlo lo hemos hecho en laboratorio, se hace con movimientos circulares de unos 2 por 3 centímetros y tiene que ser homogéneo. Fíjense, aquí está muy grueso, muy delgado, aquí no voy a ver nada porque se tapa con el colorante y aquí no voy a ver nada porque no hay muestra. Aquí no está homogéneo, lo hicieron como quisieron y aquí hay muy poquito. En cambio, un buen extendido me va a permitir esta visualización donde yo voy a lograr observar la bacteria que estoy buscando si es que esta estuviera presente. Ahí tienen nuevamente la tabla de identificación, que ya saben cómo se utiliza. No se encuentran bacilos ácido alcohol resistentes en los 100 campos observados. Si este es el detalle, al médico le informo ausencia de bacilos, no se observan VAR o negativo. Si veo de 1 a 9 VAR en 100 campos observados, informo el número exacto de bacilos de los 100 campos, por ejemplo 2 bacilos ácido alcohol resistentes en 100 campos. Si hay de 10 a 99 bacilos ácido alcohol resistentes en 100 campos observados, directamente coloco una cruz. Si hay de 1 a 10 por campo en 50 campos observados, positivo 2 cruces. Y si hay más de 10 por campo en 20 campos observados, positivo 3 cruces. Ese es el medio de Lowenstein-Jensen que dice ahí, que se utiliza justamente para el cultivo de Mycobacterium tuberculosis. Ya dijimos en qué caso. Este de aquí sería Mycobacterium tuberculosis, estas son bacterias atípicas.
Otro medio de cultivo que me sirve para esto se llama el medio de Ogawa, se los voy a escribir aquí. Cualquiera de los dos es útil para Mycobacterium tuberculosis, Ogawa. El tratamiento aquí es gratuito, se utilizan dos líneas de tratamiento. La primera línea, que está formada por isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y streptomicina, y la segunda línea por aminoglucósidos, fluoroquinolonas, capreomicina, etionamida, ácido paraaminosalicílico y la cicloserina. El esquema se basa en tres fármacos principales, que son estos de acá. Si se sospecha de una infección por una cepa resistente, se utiliza etambutol. Lastimosamente, hoy en día han aparecido ya las resistencias, entonces tenemos tres tipos de resistencia. La tuberculosis multidrogo resistente, en la que el paciente es resistente, o la bacteria en realidad es resistente por lo menos a isoniazida y rifampicina. O sea, estos dos no le funcionan. Tengo que buscar lo siguiente. Tuberculosis extremadamente resistente, que es TBXDR, es resistente a las mismas dos, isoniazida y rifampicina, y también a una quinolona y a algún aminoglucósido. La canamicina, la amicacina son aminoglucósidos, o esta de acá. Y entonces la resistencia es mayor, ya no le sirve nada de esto, nada de esto. Y el TBXXDR, que es la tuberculosis totalmente resistente, básicamente es resistente a todos los fármacos de primera y segunda línea. ¿Qué le queda ahí al médico? Comenzar a jugar con los antibióticos. Lo que hace es darle por un periodo corto le cambia va cambiando, va alternando. ¿Con qué finalidad? La bacteria no es que ya tiene los mecanismos creados. Ingresa el antibiótico y ella fabrica mecanismo y destruye el antibiótico. Por eso es que 1 o 2 días yo me siento bien. Entonces el médico lo que puede hacer es utilizar, por ejemplo, isoniazida por 2 días. El tercero puede que ya aparezca la resistencia. Entonces, antes de que aparezca esa resistencia, le cambias por uno de estos. Cosa que la bacteria queda en como que se perdió, qué pasó, y comienza a fabricar resistencia para este otro. Le cambia a este y así. Va haciendo lo que se llama el cycling con los antibióticos, cambiando con la finalidad de evitar que se produzca resistencia y le funcione el tratamiento al paciente. La prevención: se puede utilizar isoniazida por 9 meses, rifampicina por 4 meses, rifampicina más piracinamida por 2 meses, si es que he tenido contacto con un paciente positivo, para evitar infectarme. Y nosotros tenemos como profiláctico, nos colocan cuando somos chicos la vacuna de la BCG, que se llama así porque son los bacilos de Calmette-Guerin. No es Mycobacterium tuberculosis lo que nos colocan, es Mycobacterium bovis, pero nos da resistencia frente a Mycobacterium tuberculosis y nos deja la marca que tenemos ahí generalmente en el brazo derecho, como un huequito que nos aparece a causa de esta bacteria, porque se forma una ampolla y tendemos a rascarla, y ahí es que dejo la cicatriz. Mycobacterium leprae es la otra especie. Se llama también bacilo de Hansen porque fue él quien lo creó, quien lo descubrió en realidad, no lo creó. Su hábitat no es microbiota habitual, vive en piel y nervios de humanos y armadillos que tienen la enfermedad. El modo de transmisión también es a través de las gotitas, a través de la tos y las secreciones nasales. Factores de virulencia: igual que Mycobacterium tuberculosis, tiene la capacidad de crecer dentro de los macrófagos. La enfermedad que me ocasiona, lepra, hay de 2 tipos, lepra tuberculoide y lepra lepromatosa. ¿Cuál es el problema con Mycobacterium leprae? Recuerden, Mycobacterium tuberculosis necesitaba máximo 20 semanas para producir infección. En cambio, Mycobacterium leprae puede aparecer la sintomatología después de 1 año de la infección o inclusive después de 20 años.
Entonces 20 años yo vivo con Mycobacterium leprae y ni me entero que lo tenía porque no hay síntomas. Aquí tienen las dos formas, la lepra tuberculoide, espausibacilar, que significa que cuando yo hago una tinción, que se hace igual la misma, se hace tinción de Ciel, lo que varía es el tipo de muestra, aquí ya no es bronquial, ya no es esputo, aquí se utiliza linfa para el Mycobacterium leprae. Se ven muy poquitos, a veces ni se ven bacilos ácido alcohol resistentes y puede pasar desapercibido, pero es muy poco probable que contagie, eso es lo bueno. La lepra lepromatosa en cambio es multibacilar, se observan abundantes bacilos ácido alcohol resistentes cuando hago mi tinción de Ciel. La infectividad es bastante alta justamente porque hay bacilos, entonces hay que contagio. El diagnóstico. La microscopía solo me sirve en la lepra lepromatosa porque ahí hay abundantes bacilos ácido alcohol resistentes, en la tuberculoide prácticamente no hay, no me sirve. Se utilizan pruebas cutáneas para confirmar esta lepra tuberculoide. El cultivo no es útil. La muestra se utiliza la linfa. Se hace la tinción de Ciel-Nielsen. No se cultiva. Se puede utilizar también la prueba de la lepromina, que es una prueba como la de la tuberculina que vimos. Ahí está el procedimiento de cómo se toma la muestra de linfa. Tienen dos opciones, la una es con pinza, lo que se hace es sujetar con fuerza el lóbulo de la oreja para evitar que haya irrigación sanguínea y luego se presiona con un hisopo con la misma finalidad. Ya, la idea es que no pase sangre, porque por la misma zona por donde pasa sangre pasa linfa. Entonces queremos cortar la sangre para que solamente salga linfa, que es la muestra que yo necesito. Fíjense, se hace blanca la oreja porque ya no está llegando sangre. Lo mismo hacen con el señor, solo que ahí lo hace directamente con el dedo. Y ahí también es para que vean normas de bioseguridad. La que toma la muestra está sin guantes y la que saca fotos los tiene. ¿Será correcto? Obviamente no. Y está haciendo lo mismo, está evitando el paso de sangre al presionar la oreja con el dedo. Ejerce presión fuerte. Y una vez que queda ya sin circulación, que se ve justamente porque desaparece la coloración rojiza que tenemos por la sangre, va a realizar el pinchazo para tomar la muestra de linfa sin contaminación con sangre. Ya está. Y ahí realiza el pinchazo. Y de esa forma se toma la muestra de linfa. La linfa es translúcida. La van a ver al colocarla en el portaobjeto. Ahí se ve. Y esa es la muestra que tendríamos que teñir con tinción de Ciel-Nielsen también. El tratamiento. Si se trata de lepra tuberculoide, se recomienda rifampicina más dapsona por un periodo de 6 meses. Si se trata de la lepra lepromatosa, rifampicina, dapsona y se aumenta clofamicina y se extiende el tiempo por 12 meses, un año. Ese es el tema.